Buenos días. Nos reunimos en este centro de láser pulsados en un acto de la Academia de Ciencias, Ingenierías e Humanidades de Lanzarote. Tiene la palabra, en primer lugar, la directora del centro, ilustrísima señora María Dolores Rodríguez Feas. Muchas gracias. Buenos días a estas tierras castellanas de Villamayor y de Salamanca. En nombre del Centro de Láseres Pulsados, es para nosotros un gran honor y un placer recibir, en primer lugar, al doctor Marcelino Benítez de Soto Sánchez Ventura, a toda su familia y amigos, también, por supuesto, al presidente de la Academia, por supuesto, a miembros de la Academia y en representación de la Universidad de Salamanca, que siempre vamos de la mano, el Centro de Láseres Pulsados y la Universidad de Salamanca. Es un placer para mí presentarles al vicerrector de Asuntos Internacionales, estamos internacionales hoy en estas tierras castellanas, al doctor Raúl Sánchez. Gracias, Raúl. El rector nos ha pedido que excusemos su asistencia, que no ha podido estar, pero en representación de la Universidad de Salamanca nos acompaña el vicerrector de Asuntos Internacionales, como les digo. Quiero también dar la bienvenida y dar las gracias a la senadora de las Cortes de Castilla y León. Gracias, Elena, por estar aquí con nosotros, vecina de Villamayor, así que acompañando a este ilustrísimo vecino de Villamayor, te agradecemos también tu asistencia. Como canaria, porque soy canaria, así que no sé si habrá algún otro canario en la sala para representar al pueblo canario, ya que esta academia es de Lanzarote, pues es también para mí un placer como canaria estar en representación de esos canarios. ¿Qué os puedo yo decir de Lanzarote? De ese vino de Malvasía, que hay que estar allí para beberlo, porque la producción está limitada y vienen unas botellas azules y tan bonitas que yo tengo varias de jarrones en mi casa. Lanzarote, con esos quesos, ¿qué os puedo decir de los quesos de Lanzarote? Yo siempre que voy a Canarias, a mi tierra, porque yo soy de Tenerife, me traigo el queso Masorata, que es de Fuerteventura, pero Lanzarote, Fuerteventura tienen quesos de verdad. Lanzarote es una tierra donde nada es gratis. Nada es gratis en Lanzarote. Es una tierra volcánica, somos volcánicos los canarios, como sabéis, porque tenemos el Teide, el pico más alto de toda España, y tiene allí para tener el vino de Malvasía, sabéis que tienen que proteger las uvas de esos vientos alisios. Y cuando yo vine destinada aquí a servir como directora de este centro de láseres pulsados, llego a estas tierras castellanas y digo, ¿y qué puede tener Castilla en comparación con Canarias? Y de repente me vienen esos vientos que me desmelenan la melena. Y digo yo, ¿serán estos los alisios canarios? Bueno, no huelen a mar, pero tenéis unos vientos aquí castellanos que a mí el pelo me lo desmadejan, igual que me lo desmadejaban los alisios de mi tierra de Canarias. Así que para mí, ya veis que es un verdadero placer, un orgullo, un honor, una satisfacción ver que la tierra nuestra de Canarias y Lanzarote, ¿verdad?, está en el marco de esta academia. Y sin más preámbulos, yo doy la palabra de nuevo, muchas gracias, espero que pasemos una mañana, una jornada aquí, pues en fin, a gusto en este momento tan singular. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Ilustrísima González de Pasado. Señora directora del centro, excelentísimos vicerrectores de la tan querida Universidad de Salamanca, que hace un año y poco más me recibió como doctor. Excelentísima señora consejera, has dicho que es senadora, ¿no? Senadora. Me ha querido decir ella que era senadora. Bueno, la primera palabra que debo decir, con un compromiso aquí, que la ilustre directora de este centro queda invitada como canaria a integrarse en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Pues será para mí un placer y un honor unir a Salamanca y a Canarias. Pero tendrá que venir a Lanzarote, hoy para mí va a ser un gusto. Porque esto es un caso excepcional, el estar aquí hoy nosotros. Muy bien. Bueno, pues saludo a todos, nuestro cariño fervoroso
desde Lanzarote, desde la Academia, y de acuerdo con el programa, que es bastante denso, pues nos honramos en otorgar a la doctora Manuela Martín Sánchez pues un diploma de reconocimiento a la tarea que desde hace 20 años está siendo recordada. Le pedimos que nos preparara un buen latín del lema Adagio me gusta a mí, por seguir a nuestro Erasmo de Rotterdam, adagio para los actos de ingreso en la Academia. 108 veces, pública y solemnemente, hemos repetido, como haremos dentro de un rato, el ingredere aferendo. Entra y aporta tu sabiduría, largire exim, y al salir, difúndela. Ella es la que nos brindó este lema, que es con el que reunimos todas nuestras sesiones solemnes. Así que, Manolita. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento y gratitud por su autoría del lema de la Academia, ingredere aferendo, largire exciens, a la doctora doña Manuela Martín Sánchez le concede el presente diploma de honor. Agradezco mucho este detalle que ha tenido conmigo la Academia. Yo pienso que realmente esto supongo que se lo debo a mis hermanas, que tengo dos hermanas que se dedican a clásicas y que serían las que me aportaron los latines o griegos estos, porque yo de esto no es que tenga mucha idea. Agradezco mucho a la familia González de Posada, la que conozco desde hace muchos años, sobre todo a su hijo mayor y a ellos, y agradezco mucho a la Academia este detalle. Muchas gracias. A continuación nos va a hacer el tradicional elogio, en este caso del profesor doctor Marcelino Benítez de Soto, el profesor compañero suyo Miguel Ángel Gálvez Huerta. Bien, ilustrísima directora del centro, excelentísimos vicerrectores de la Universidad de Salamanca, excelentísima senadora, excelentísimo presidente, señoras y señores. Es para mí una alegría estar presente en el acto de toma de posesión por el profesor Marcelino Benítez de Soto y Díaz Ventura de su plaza de académico correspondiente en Salamanca de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Considero también un honor el que se me haya propuesto para hacer el correspondiente elogio previo a la lectura de su discurso de ingreso en nuestra academia. La alegría es producto de la amistad que nos une, que debo en gran medida a nuestro amigo común, José Tobar, a quien quiero dedicar un cariñoso recuerdo, precisamente en tierras salmantinas. El honor viene de considerarme, además de compañero, uno de sus discípulos. El presentarle antes de su discurso, que está alineado con muchas de mis preocupaciones intelectuales y sobre las que tantas veces hemos debatido en nuestro periplo universitario común, me hace orgulloso de formar parte de una línea de trabajo en la que creo fervientemente y que es preciso conservar e impulsar con nuevas ideas. Hago a continuación un breve resumen de sus mayores contribuciones al conocimiento durante su trayectoria académica. Durante el curso 1961-62 se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca con la tesina de título Estudio de un nuevo método volumétrico para determinación de algunos reductores, arsenito, hidracina y cromito. Inmediatamente después inició los estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, que culmina en 1966 con la defensa de la tesis de título Volumen de exceso y su variación con la presión y la temperatura, dirigida por el que llegaría a ser catedrático de Química Física, también salmantino, Mateo Díaz Peña. Su tema de tesis se enmarca en el trabajo pionero que desarrolló entre 1965 y 1973 en el Instituto Rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sede en el edificio Rockefeller de la Colina de los Chopos, en Madrid,
emblemáticos edificio y lugar por los que necesariamente siente atracción todo amante del arte y la ciencia española del siglo XX. Después de esta fructífera etapa de formación científica, quiero mencionar su vasta experiencia profesional por medio de la empresa Tecnología, Equipos y Sistemas para Arquitectura y Urbanismo, que contribuyó a constituir y a mantener, llevó a cabo importantes proyectos de urbanización, como Loranca, Ciudad Jardín, 8.000 viviendas, Leganés Norte, 4.400 viviendas y Getafe Norte, 3.300 viviendas. También tiene en su haber numerosas experiencias en el campo de la recogida neumática de residuos sólidos urbanos, como las de Zarza Quemada, en Leganés, Val de las Fuentes, en Alcobendas, Cañón, en Sabadell y el sector 1 de Villanueva de la Cañada, Madrid. No son menores tampoco sus contribuciones a la técnica de la calefacción urbana, con las que empezó su trayectoria profesional y que se convirtió con el tiempo, en su mayor interés académico, estudiando y perfeccionando durante años el modelo de calefacción de la ciudad italiana de Brescia. Siempre en el campo de las redes urbanas, su carácter visionario y utópico le hizo estar presente en los inicios de Bilbao Ría 2000 y pelear durante muchos años por llevar adelante su propuesta de trigeneración, calefacción, refrigeración y producción eléctrica para el proyecto Prado Recoletos de Madrid, obra del Premio Pritzker de Arquitectura Álvaro Siza Vieira. Todas estas iniciativas profesionales fueron verdaderos laboratorios donde poner en práctica radicales planteamientos energéticos y soluciones avanzadas para la reducción del impacto ambiental de la urbanización. Sin embargo, no hay duda de que su vocación investigadora encontró el sustrato adecuado en el mundo universitario, en el que ejerció como profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid hasta 2010. La vuelta a la universidad la hizo de la mano de Pedro Rubio Requena, catedrático de instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esta universidad, principal referente español en el campo de las instalaciones, tanto de edificios como urbanas. En torno suyo, el profesor Rubio articuló un potente equipo de docentes y profesionales compuesto por arquitectos, ingenieros, militares y científicos de varias disciplinas, siempre atentos a los avances tecnológicos procedentes de sus campos respectivos y muy concienciados con los problemas económicos y sociales de su tiempo. Como yo, generaciones de arquitectos y urbanistas se formaron en este ambiente, en el que me integré después como profesor y cuyo espíritu he intentado siempre preservar. En este grupo fue pieza clave Marcelino Benítez de Soto, contribuyendo con 2 líneas de trabajo que van a vertebrar y van a aparecer en su posterior discurso de ingreso. Por un lado, las preocupaciones medioambientales, especialmente relacionadas con la contaminación del aire. Por otro, la ciega confianza en el empleo de tecnología de gran escala, ingenieril, si se me permite la expresión, para resolver los problemas de abastecimiento de materia y de energía a los edificios y al hábitat urbano en el que se integran. Para concluir, si algo quiero destacar en el repaso de todos estos muchos méritos que ha hecho para estar hoy aquí, es su capacidad de reinventarse permanentemente, así como su inquietud intelectual y vital que le sigue llevando a embarcarse en cuanta empresa que, por utópica que sea, merezca la pena ser defendida. Estamos, pues, en presencia de un químico que ha dado lo mejor de sí entre arquitectos, con y de los que se ha retroalimentado, haciendo posible presentar hoy una prolífica y plena carrera académica durante la que siempre ha primado el principio de enseñar haciendo. En suma, una magnífica persona de la que esta academia en la que hoy ingresa espera que disfrute todavía de muchos años para seguir enriqueciéndonos con sus aportaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Gálvez. A continuación va a proceder el nuevo académico la lectura de su discurso de ingreso. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores y señores, excelentísima senadora del Reino, señoras y señores. Sean mis palabras de manifestación del honor que me concede la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote al nombrarme académico correspondiente en Salamanca, y con ella mi gratitud a la Academia
y al Centro de Láseres Pulsados de la Universidad de Salamanca, que hoy nos acoge en este solemne acto académico, gracias pues a los académicos don Francisco González de Posada y don Miguel Ángel Gálvez y a la directora del centro, María Dolores Rodríguez Frías. Gracias por reconocer como méritos mis esfuerzos por vivir una vida profesional satisfactoria y gracias también a cuantos me acompañáis hoy, día de suma felicidad para mí. No me resisto a situar, aunque solo sea en esta introducción, una idea que expuso el profesor González de Posada, nuestro presidente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en la conferencia inaugural del ciclo sobre el cambio climático que pronunció en el Casino de Salamanca el día 14 de marzo de 1920, precisamente la fecha en la que el Gobierno de la Nación decidió el confinamiento de la población por la pandemia del COVID-19 y que, en consecuencia, supuso la anulación de las conferencias programadas para los días siguientes. En el marco de las establecidas como sucesivas revoluciones industriales y sus progresos y consecuencias, sugirió en la citada conferencia que la mayor revolución de la historia de la humanidad había sido la que describió como la liberación de la mujer de la esclavitud de su fisiología, vista como triunfo biológico histórico, que se podía simbolizar por la píldora anticonceptiva. Esta había supuesto, según él, la revolución más determinante para el cambio radical de la humanidad, de la sociedad y de sus miembros. El punto de fijación inicial de esta revolución puede situarse el 23 de junio de 1960, en la que la píldora fue formalmente aprobada como anticonceptivo oral por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En la píldora, como símbolo se establece la libertad de la mujer en sus relaciones sexuales sin los consecuentes posibles embarazos. La finalidad perseguida entonces, como ahora, consistía en evitar los embarazos y la maternidad no deseados. La píldora garantizaba su logro colocándose a la cabeza de los diferentes métodos ensayados. Así las mujeres cumplían con seguridad el objetivo deseado, no embarazarse y consecuentemente no tener hijos, la maternidad, etc. El objetivo se garantizaría totalmente con otros complementos, como el caso de la pastilla del día después, el derecho al aborto, superando así toda consideración de cualquier naturaleza biológica, natural, moral o religiosa. El cambio radical de la actitud posible de la mujer ante la sexualidad y la gestación cambiaría el desarrollo de las sociedades humanas. Mayo de 1968, feminismo, igualdad, reducción demográfica, etc. El 7 de octubre de 1978, en los comienzos de la considerada como transición de la dictadura a la democracia, se legalizaba en España la administración y venta de la píldora anticonceptiva. El impacto que me produjo la consideración de este hecho como de referente de la máxima revolución de la historia ha hecho que venga reflexionando de manera singular sobre el acontecimiento citado, asumiendo su verosimilitud, o al menos me acuerdo con la consideración del profesor González de Posada. No obstante, debo reconocer que el ámbito de mis conocimientos no se centra en la sociología, ni en la historia, ni en la biología. Mi campo profesional es la química. En su versión industrial,
y el docente que se orienta hacia las instalaciones arquitectónicas, en tanto que profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Marcos que me conducen a centrarme en los temas propios, candentes del mundo actual, la contaminación atmosférica de las ciudades y el calentamiento global antropogénico, temas que constituirán mi reglamentario discurso académico. En este contexto introductorio deseo explicitar de manera especial mi agradecimiento al Centro de Láseres Pulsados que nos acoge y que es una simiente que ya da fruto. Un inmenso desarrollo del conocimiento, de la inteligencia, de la solución que necesitamos para el gran problema del calentamiento global, universalmente definido como cambio climático, para el que se presentan también movimientos negacionistas. Quizás sea más fácil aceptar la expresión avalada por Francisco y Obama de defender la casa común. El modelo de desarrollo que representa el Centro de Láseres Pulsados está muy alejado de lo que fueron otros modelos como la carboquímica, la siderurgia, la petroquímica y otros. Evidentemente, en el horizonte está la fusión nuclear. Deseo hacer mención, como homenaje a Blas Cabrera, el que se celebra en este año 2023 el centenario de la visita de Albert Einstein a España en 1923, destacando de manera especial la presencia del profesor Cabrera, Blas Cabrera, lanzaroteño. En aquella década de los años 20-30, denominada con carácter general Edad de Plata de la cultura española, y que me gusta definir y justificar considerándolo como pequeña Edad de Oro de la ciencia española. Don Blas había nacido en Arrecife, Lanzarote, en 1878, y dirigía las ciencias físico-químicas españolas, alcanzando como fruto el logro de la confluencia con la ciencia europea. De la Junta de Ampliación de Estudios había surgido en 1910 el Laboratorio de Investigaciones Físicas, convertido en 1932 en el Instituto Nacional de Física y Química, establecido en el edificio Rockefeller, situado vecino de la residencia de estudiantes. En estas instituciones se desarrollaron mis tareas, tesis doctoral dirigida por Mateo Díaz Peña, dentro de un programa experimental de mecánica cuántica. También tuve la fortuna de vivir unos cuantos cursos en la referida residencia de estudiantes, donde tratamos de preservar el fruto maduro o en hibernación de la institución libre de enseñanza, la entidad germen de las organizaciones citadas, Rockefeller Center y Residencia de Estudiantes. Nuestro presidente ha entregado un busto de Augusto González de Linares, en cuya casa del Valle de Cabuérniga, con Francisco Giner de los Ríos como presidente, se firmó en 1876 la Constitución de la Institución Libre de Enseñanza. Otro punto a mi periodo formativo viene de la memoria de Prigogine, que mereció el Premio Nobel en 1977. En la década anterior, algunos tuvimos la fortuna de participar realizando trabajos de investigación en diversos centros, en mi caso en el edificio Rockefeller, Instituto Rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Antes citado como Instituto Nacional de Física y Química en 1932 a 39, en el que además de obtener mi título de doctor me permitió poder avanzar en el estudio de las transformaciones físico-químicas regidas por sistemas en transformación alejados del equilibrio. Bien, el crecimiento en el mundo actual ha sido exponencial tanto en población como el progreso industrial y económico después de la Segunda Guerra Mundial. Evidenciaron nuevos graves problemas para la humanidad. El progreso estaba asociado al nombre de determinadas ciudades, también a personas y a empresas. La química era la profesión del futuro y la carboquímica había prosperado y la petroquímica asomaba a un futuro brillante, y así fue. El invento en el siglo anterior, siglo XIX, el invento del siglo anterior del ferrocarril, cuya locomotora consistía en síntesis, colocar ruedas a una caldera de vapor y consumir una pequeña fracción del combustible que transportaba, fue posible, gracias a ello, disponer de carbón fósil en los centros de producción y en las grandes ciudades, de modo que Londres y la isla de Manhattan pudieron experimentar distintos ingenios para disponer de calefacción en Londres, y en Nueva York también de alumbrado público, tras el proyecto de Edison, de manera que en 1888 nació un histórico enfrentamiento entre Edison y Tesla que casi perdura. Se simboliza en la utilización de la energía eléctrica entonces en corriente continua versus corriente alterna, que fue el avance que permitió a Tesla poder transportar la energía a grandes distancias. Más adelante, en Madrid, también se uniría a proyectos destacados con el proyecto Prado Recoletos de Álvaro Siza Veiga, fundador de la Escuela de Oporto. La non nata central de trigeneración fue pospuesta, se fue al traste en una palabra. La trigeneración consiste en producir, me lo ha dicho muy bien Miguel Ángel, energía eléctrica y aprovechar el calor residual para calefacción y refrigeración por absorción. Cerca está la terminal del aeropuerto, la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas. Y esto es así por la exigencia de motivos de seguridad en los aeropuertos en el suministro de energía eléctrica. Las leyes también hacen su función. Otra cuestión importante es el problema de la vivienda. Viviendas en alquiler con servicios centralizados de la calefacción y refrigeración deben ser consideradas servicios esenciales, como son el gas natural, el alumbrado público, otros cuantos. Deben ser considerados servicios especiales por los municipios y estar preparados para ser incorporados a las exigencias exigidas y establecidas en la ley del suelo, tan necesaria a estos efectos de cumplir y hacer cumplir una nueva estructura energética en aquellos municipios que se acojan a un desarrollo sostenible. Todavía parece y se denominan estas demandas instalaciones de confort. En numerosas circunstancias, las más son instalaciones de supervivencia. De trópico a trópico, las demandas de energía térmica para calefacción y refrigeración
pueden y deben satisfacerse con la captación directa de la energía solar. En la asignatura que tuve la fortuna de proponer y ser aceptada por el claustro de la escuela, Redes y Tecnología para el Urbanismo, y que fue así hasta el siglo XXI cuando empezó, y sigue siéndolo, debía resaltar que la población mundial se duplicaba cada 50 años, y esto era un dato estadístico, por lo que se concluía que en los próximos 50 años la humanidad tendrá que construir tantas viviendas como las construidas desde los primeros tiempos de la humanidad. También los datos de Euronet avalaban tal hecho. En este periodo de 50 años habrá que crear suelo edificable donde estén resueltos todos los problemas intrínsecos al medio ambiente urbano. Vamos a ver qué pasó con la contaminación. Con el progreso que hemos vivido, apareció la contaminación, término que pronto entendimos que significaba que estábamos acabando con la capacidad de dilución de los distintos medios físicos, aire, agua y suelo. Un hecho que nos marcó a toda nuestra generación fue la expresión polución de la atmósfera. En la década de los 50 del siglo XX empezó una gran preocupación por el fenómeno de la contaminación. El aire comenzaba a ser irrespirable en las grandes ciudades, siendo estas indudables centros de atracción, donde se afrontaban los más sugestivos asuntos. Seguimos en esta deriva. El sentido de las palabras es importante. Algunos sustantivos tienen en ocasiones un claro afán peyorativo, como así ocurrió con la polución. Los daños parecieron reversibles, pero pronto se advirtió en ciertos casos su carácter irreversible. Incluso se supo de sus efectos llegaban a la muerte de personas. En el mes de noviembre de 1952 se conoció que en el Gran Londres se había constatado la muerte en exceso de 5.000 personas, precisamente en aquel mes de noviembre. Las estadísticas decían que la mortalidad media mensual era de unas 15.000 personas, repito, en el Gran Londres. De hecho, se habían superado las 19.000. Todas las alarmas saltaron. Han transcurrido décadas y ya se conocían entonces las causas. La utilización de combustibles con alto contenido en azufre. Los efectos eran la contaminación atmosférica. Las condiciones meteorológicas agudizaban el problema. El frío invierno exigía mayores consumos de combustible. La atmósfera urbana no se ventilaba. La inversión térmica impedía la ventilación vertical y las emisiones permanecían sobre el Gran Londres. La fisiología humana se ve gravemente afectada cuando las más finas partículas pasan a través de los filtros secos y húmedos de nuestro sistema respiratorio y se alojan los alvéolos pulmonares. Tan finas partículas tienen un gran desarrollo superficial. Sus poros transportan ínfimas cantidades de anhídrido sulfuroso. Una parte, y por efecto catalítico, pasa a SO3 y se forma ácido sulfúrico en los pulmones. Los efectos de otros contaminantes no son tan elocuentes, pero hacen daño. Y así se consideró y definió la contaminación del aire, del agua. Este caso de la contaminación del agua, conocido desde la antigüedad, dio lugar a unas políticas de implantación de estaciones depuradoras de aguas residuales.
todavía se ponía de relieve casos como la transmisión de la lepra y se manejó el hecho, cierto o no, de considerar el delta del Ebro como un foco endémico de transmisión de tan bíblica enfermedad. En estas décadas también se definieron problemas en relación con los residuos sólidos, que podemos definir por su característica de permanecer donde se depositan. Los lixiviados tienen consideraciones muy particulares. De entre todos he de destacar los hoy denominados residuos sólidos urbanos. Antes se les denominaba basura, y un amigo me señaló la agradable fonética de esta denominación, basura. Podríamos indicar que este sector es el más potente económicamente de todas las actividades empresariales. En algunos municipios representa casi el 100% de sus presupuestos y en todos una partida más que significativa. A modo de recuerdo, durante 5 años obtuve financiación del Fondo Social Europeo para dirigir el curso de especialización sobre medio ambiente urbano, con razonable éxito. Aquella etapa terminó cuando fue exigible facilitar prácticas a los alumnos. El tema destacado en aquella convocatoria eran los residuos sólidos urbanos. Mi victoria pírrica fue una retirada a tiempo. El poder es enorme. En estas circunstancias de afloramiento de problemas hubo de legislarse en todos los países. Pronto apareció la Clean Air Act en Gran Bretaña en 1956. El episodio descrito fue 1952. Y en Estados Unidos fue en 1965 cuando apareció semejante legislación. En España tuvimos que esperar hasta 1972 que se publicó la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. En 1975, muy pronto, se publicó la Ley de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en el mismo boletín oficial del 21 de noviembre de 1975, donde la portada ocupaba la esquela mortuoria del hasta entonces jefe del Estado. Curiosidad es que esta ley fue la última finalista. En su preámbulo señalaba la alta ley en estaño de las basuras. Por ello se estableció la competencia de los ingenieros de minas en esta cuestión. La metalurgia del estaño es un proceso químico para extraer el estaño de la casiterita. El hecho de que el contenido de estaño era superior en las basuras corresponde a un lenguaje bíblico, más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Los residuos sólidos son, sin duda, y seguirán siendo los más abundantes. Entramos ahora en la energía. La energía es un problema acuciante y se están tomando medidas, tales como, en síntesis, se ha definido emisiones cero y el coche eléctrico. Ante tales atropellos, y en relación con el último, el coche eléctrico, se me ocurrió dirigir mi comentario: la termodinámica es tozuda y gana, entre otros al presidente del Consejo Económico y Social de la Junta de Castilla y León y a otros altos cargos. Ahora destaco aquí que tales datos, emisiones cero y coche eléctrico, en nada influirán o muy poco en el calentamiento global. Estamos obligados a consumir energía eléctrica como energía de uso final. No obstante, los fenómenos de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades y conurbaciones se reducirá, no hay duda.
Ahora hablamos de calentamiento, del calentamiento global, con disposiciones que aplicadas con carácter mundial agravarán el problema, que es muy distinto a la polución y a la contaminación atmosférica tipo Londres o tipo Los Ángeles. El Museo de Monsagro, está aquí la alcaldesa, aquí está. El Museo de Monsagro, que está en el Parque Peña de Francia, Las Batuecas, es elocuente. Los fósiles por las fachadas de las casas nos predisponen a una visita y en él podemos entender algo mejor la evolución de nuestro planeta y los periodos, eras y épocas diversas que permiten intuir nuestro pasado, así como creer en la vida y en el futuro de la humanidad. Las modificaciones de la atmósfera a lo largo de milenios han pasado de una atmósfera reductora a una oxidante. También se han producido otras transformaciones desde la aparición de la vida. El actual cambio climático es una transformación que nos afecta y de la que debemos ocuparnos, conocer sus causas y actuar para evitar sus efectos gravísimos. Hoy se habla por doquier de cambio climático y se celebran anualmente, bajo el prestigio de Naciones Unidas, cumbres del clima y también infinidad de cursos, conferencias y toda serie de actos. El cambio climático es una expresión aceptada del problema actual. Por mi parte, considero que es más ajustada a la realidad la expresión cuidado de la casa común, acuñada por el Papa Francisco y el presidente Obama. El actual cambio climático precisa combatirlo. El clima varía, pero el cambio hoy es de origen antropogénico, definición precisa. Causas y efectos es otra cuestión en la que debe profundizarse. La termodinámica exige que para producir energía eléctrica haya que disipar del orden de 1/3 de la energía liberada de los combustibles, de todos, también de los reactores nucleares. Con el tratamiento de las emisiones cero de las viviendas, tomé conciencia de nuestro gran problema, el calentamiento global, que me evidenció un joven constructor, no está por aquí Lorenzo. Este edificio tiene emisiones cero, solamente consume energía eléctrica. Un suministrador único. Evidentemente, se me dispararon todas las alarmas. Recordé el proyecto Prado Recoletos. La central de trigeneración se situaría en la glorieta de Atocha e incluso se acordó en una de las reuniones técnicas solicitar del Ayuntamiento de Madrid que el Panteón de Hombres Ilustres pasara a denominarse Panteón de Personas Ilustres. El motivo era que la implantación de la central de trigeneración sería en los jardines de los héroes de Filipinas. Se precisarían algunas modificaciones importantes que supondrían que la glorieta de Atocha se ampliaría hasta el Panteón de Hombres Ilustres, que cerraría el espacio de la nueva glorieta de Atocha. La central citada estaría en gran medida bajo rasante. En este entorno se concibió una enorme actuación urbanística en un espacio urbano consolidado y que afectaba tampoco tanto a 19 edificios de muy importantes sedes institucionales. Los últimos que se habrían incorporado fueron los edificios del Congreso dependientes del Gobierno de España.
En su momento evaluamos en miles de toneladas la reducción de emisiones de anhídrido carbónico. También la tesis doctoral del profesor de Tobar Larrucea se relaciona directamente con este proyecto y con el sistema urbano de climatización. A modo de actuación, estamos donde estamos y preparados para hablar de cosas de andar por casa y poco más. Pero he de hacer alguna propuesta. Esta es una ocasión impensable. Podría ser que enviara una comunicación científica, pero esta es otra cuestión. Forzosamente he de usar en una ocasión como esta para proponer algunas líneas de actuación. Vamos a ello. Ya he descrito que no hay alternativa al gran problema, el calentamiento global antropogénico. Las sucesivas crisis, en particular de la energía, nos lleva ineludiblemente a la luz. Todas nuestras esperanzas están en crear nuevas fuentes de luz. La fusión nuclear será la solución. Se ha evidenciado que la concentración de la población en determinados espacios geográficos, las conurbaciones, precisa desviar grandes recursos de materia, energía e información, y sin duda tiene muy importantes consecuencias. La mayor parte son ventajosas y por tanto deseables para alcanzar un más satisfactorio bienestar, o lo que es lo mismo, mejor calidad de vida. Y esto referido a muy diversos aspectos, no solo materiales, sino preferentemente culturales y de toda índole. También aparecen secuelas negativas. El smog, de alguna forma, entre otros motivos, se forma con ocasión de ciertos episodios meteorológicos y por el consumo de carbón de alto contenido en azufre. Se constató la muerte en exceso durante un mes de noviembre de 1952, cerca de 5.000 personas en el Gran Londres. Las medidas no se hicieron esperar. Cambio de combustible, cierre de la central térmica, hoy la Tate Gallery, frente a las casas del Parlamento británico. Esta situación sin duda perdura en muchos lugares, el uso de combustible de baja calidad. Algunas décadas después se definió el smog fotoquímico tipo Los Ángeles. Su origen está en la emisión de los automóviles. Nueva solución salomónica, el automóvil eléctrico. Durante décadas hemos utilizado términos equívocos. Primero se habló de recursos alternativos que nunca han existido. Después, recursos renovables. Esto debería llevarnos a la conclusión de que estamos hablando de aprovechamientos ingeniosos de la única energía renovable, la energía lumínica, una fracción de la energía emitida por el Sol que nos llega a la Tierra. Evidentemente hay un margen de recursos mineralógicos. Hablemos un instante de este hecho. Estamos en el centro de láseres pulsados, donde nos acoge su directora y el equipo directivo. Pero lo que es necesario destacar ya en el camino, está este centro en el camino de unirse en el proyecto Hiperprus, el esfuerzo europeo de desarrollo de la fusión nuclear. Llegará. Pasemos de la energía de fusión a los problemas de andar por casa, un amplio espectro en el que hay que poner a funcionar la inteligencia. El desarrollo del futuro lo será en función de la inteligencia. Muchas cosas debemos hacer.
En un horizonte inmediato debemos admitir que las demandas de confort son irrenunciables y así, por ejemplo, la calefacción y refrigeración deberán considerarse servicios esenciales. El municipalismo debe asumir responsabilidades y tendrá que decir y mucho la Federación Nacional de Municipios y Provincias, ya que además de ser correa de transmisión, puede activar estos conocimientos. Forzosamente he de hacer mención a un dato de contenido didáctico. Las calderas murales, tan extendidas, pues no les hablaré de ellas, les decía a mis alumnos. Son electrodomésticos de la línea blanca, igual que las lavadoras, microondas, secadoras y otros, que poco tienen que ver con las instalaciones. Muy poco. Conviene hablar de calefacción central, de centrales de barrio, la burbuja inmobiliaria y su tramitación burocrática puramente competencial dio al traste con el ahorro de al menos 2 o 3 generaciones. Se impuso la compra de vivienda en vez de la vivienda en alquiler, que sigue siendo el futuro. La creación de viviendas municipales en alquiler, por supuesto privadas. No es un axioma, es una oportunidad. También en Madrid y en algunos pocos lugares más existen algunas centrales térmicas de barrio. Con frecuencia hacíamos visitas al denominado en principio poblado de Orcasitas, donde se instaló en mitad de la plaza central una horrible central con filtros enormes, consumía carbón, que se transformó y hoy día sí consume gas natural y sigue funcionando y mejorando. Ahora, en 2023, están haciendo un aislamiento térmico de aquellas viviendas, mejorando un rendimiento. En este punto he de comentar que en el municipio que nos acoge, Villamayor, quizás se desarrolle el proyecto El Plantío, con instalación solar para calefacción y refrigeración. ¿Un sueño? No, una oportunidad. En fase de ideación he de señalar la oportunidad de considerar una nueva fase del urbanismo, además de las instalaciones centrales de aprovechamiento solar. Otros asuntos deben acometerse. Aquí y ahora tenemos que soportar las emisiones de una planta de olores nauseabundos y ruidos, contaminación atmosférica. Reconocemos que la boyante industria cárnica debe seguir creciendo y eliminando sus residuos, pero siendo respetuoso con los vecinos. En su día hablábamos del reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas, el RAMI, y distancias de 2.000 metros. Con ello, la responsabilidad municipal quedaba a cubierto. Y así seguimos. Las irrenunciables condiciones de confort deben ser exigibles. Para ello reclamo la participación de políticos responsables. Ya he denunciado lo que hoy es el decálogo de actuación. ¿Estás de acuerdo con la Agenda 2030? Pues no. Juegas en otra liga o estás fuera de juego. Ni más ni menos. Eso se me ha dicho. La inteligencia, que consumimos una gran energía en el cerebro, necesita condiciones de trabajo adecuadas a su cometido. Ya no es válido el trabajo de sol a sol. Algo hemos mejorado. Hasta las cabinas de los tractores disponen de refrigeración, pero el sistema urbano de calefacción y refrigeración central fue
una propuesta mía como profesor de instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Me escucharon y recuerdo en agosto en Madrid, donde resumí en un corto informe las características del citado proyecto, del citado sistema. A mi vuelta a mi tarea profesionales en septiembre, me encontré como el máximo responsable del proyecto por parte del Ayuntamiento de Madrid, encontré a mi buen amigo Javier Hernández Morales, que había sido nombrado director general de proyectos singulares. Estaba al frente por parte del cliente. Llegué a realizar un viaje a Guernica, donde me acogieron y consideraron de enorme interés el suministro de 4 o 5 motores de barco para un aprovechamiento integral del consumo de gas natural en el centro de Madrid, producción de energía eléctrica y térmica para calefacción y refrigeración por absorción. Ya hablamos el director del proyecto y yo mismo de futuras nuevas actuaciones. Una de las cosas más difíciles de resolver el problema de espacios, y me informó ilusionado que en las inmediaciones de la calle M30 había espacios adaptables consecuente con las enormes obras de túneles realizados para el soterramiento de la calle 30, que así se llamaba. Fue una crisis económica mundial, allá por el 2007, la que contribuyó al abandono del proyecto Prado Recoletos. Como dato, en algún lugar conservo el compromiso de pago condicionado a la asunción plena de aquella variante del proyecto, Prado Recoletos. También está el llamado volcán en la cuesta de Moyano. A su inauguración fui invitado. Todo terminó. Personalmente quedé muy compensado por la realización de unas prácticas en grupos de unos 6 o 8 alumnos de implantar este sistema de calefacción y refrigeración como propuesta en el desarrollo urbanístico de la operación Campamento. También estudiamos otras propuestas urbanísticas como el proyecto Mirata en Salamanca. Qué fácil es trabajar con personas jóvenes preparadas. Todo fue un sueño, pero ahí queda. Sin nombres ni apellidos, son profesionales y alguna documentación conservo para difundirla a través del aula de cultura de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Ejemplo de ello, ejemplo de las cosas que podemos hacer, es mi solicitud a la Junta de Castilla y León, por ahí, de declaración de bien de interés cultural para el conjunto de 3 aceñas que al menos sirven para delimitar el espacio geográfico de este campus científico de la Universidad de Salamanca. 3 formas diferentes de transformar la energía potencial y cinética del curso del agua del río Tormes a lo largo de la historia. Creo que debemos insistir, pero mi tiempo ha pasado. La solicitud fue admitida a trámite por la delegación de la Junta de Castilla y León. Aquí decía, gracias a Adolfo Domínguez, en Salamanca. Fue admitida en Salamanca, pero en la práctica no se pudo realizar el informe de confirmación requerido en su tramitación administrativa. Se aplicó el silencio administrativo. Con enorme alegría puedo modificar el párrafo anterior al haber recibido por correo certificado un escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León informándome que mi petición sigue pendiente de decisión. Unas palabras finales. Vivimos una crisis de crecimiento, crisis de alimentos,
crisis de energía, crisis de valores. Hay que dar respuesta a tales situaciones. Desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer el desarrollo de generaciones venideras. Esta fue la respuesta contenida en el informe Brundtland en 1987 y daba respuesta positiva al reto de la falta de alimentos para la humanidad que señaló la FAO y que el prestigioso Club de Roma había encargado al MIT que emitiera el patético informe Meadows sobre los límites del crecimiento en 1972. En este año 1972 se reunió por primera vez la Conferencia de Naciones Unidas para considerar el cambio climático. Pasarían muchos años hasta poner el dedo en la llaga. El problema era y sigue siendo el mismo. El crecimiento de la población mundial. El malthusianismo ya fue una reflexión filosófica y ahora se llamó neomalthusianismo. La preocupación por el aumento de la población viene de lejos. En el siglo XIX ya era tema de debate. Pongamos pie en pared, decía un viejo proverbio castellano. Nunca me detuve a reflexionar su contenido, pero es absolutamente oportuno y dediquemos todos los esfuerzos necesarios. La casa común precisa de cuantos seres humanos nazcan tengan una vida digna. Para mí, que trataba de magnificar el caso de aumento de la población con el dato estadístico de que en los próximos 50 años se tendrán que construir tantas viviendas como las construidas por la humanidad desde el inicio de los tiempos, y al título de distinción digo, incluidas las cuevas que utilizaron los primeros cazadores-recolectores, según una expresión utilizada por el profesor José Tobar Larrucea, tantos años compañero en la Escuela de Arquitectura de Madrid, probable perla de su padre, el rector Antonio Tobar, de nuestra prestigiosa Universidad de Salamanca. Debo terminar, y para ello reiteraré la expresión más afortunada que he conocido: cuidemos la casa común. Hemos pasado en unas décadas desde el predominio de la preocupación por el smog, también llamado puré de guisantes, a la consideración del efecto invernadero, de la vulnerabilidad de la capa de ozono. Los problemas persisten, pero insisto, se trata de cuidar la casa común, he dicho. Muchas gracias por su atención. Con la benevolencia que indica, ¿no?, este aplauso generalizado, y con el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, pues vamos a proceder a la tradicional liturgia de entrega de los signos de academia. Doctor Marcelino Benítez de Soto, ingredere aferendo, entra y aporta tu sabiduría, largire exim, y al salir difúndela. Gracias. Y recibe el tradicional abrazo académico. Gracias. El profesor Gálvez va a dar lectura al diploma acreditativo
sí, la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos científicos y culturales que concurren en el doctor don Marcelino Benítez de Soto y Sánchez Ventura, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Vamos a proceder a la justificación. El académico secretario en funciones hoy, Miguel Ángel Gálvez, va a dar fe de que toma posesión. No te muevas, te lo traigo. No, si me muevo muy bien. Está ahí ya. Y damos el visto bueno. Muy bien. Es usual en nuestras reales academias en general españolas y progresivamente en la casi totalidad de las academias territoriales, provinciales o locales, el que antes de finalizar el acto, pues el presidente dedique unas palabras como tienen ustedes en el programa, ¿no? Necesariamente debe ser muy breve, porque me gustaría estar aquí varias horas para cada uno de los temas que el profesor Benítez de Soto ha tratado. Pero, en fin, me limitaré a unas pequeñas cuestiones relativas a las 3 palabras capitales de su discurso: feminismo, polución y cambio climático. Con respecto al feminismo, creo que la ocasión la pintan calva, como suelen decir. Yo tuve el honor, como una catedrática canaria de Filología Española, de presentar en la Universidad de Alcalá de Henares una tesis doctoral de Filología sobre la mujer en la novela de Miguel Delibes. Saben ustedes, en consecuencia, perfectamente de qué estamos hablando. El estudio de las que podemos considerar 26 novelas de Miguel Delibes, una a una, y estableciendo pues todo un conjunto de marcos globales sobre su visión de la mujer, con las concreciones de cada una de las mujeres que aparecen como personajes de sus novelas, pues nos llevó a hacer un estudio profundo, basado en el concepto de realidad, ya que nuestro Miguel Delibes pues ha quedado en ser considerado como un novelista o un literato realista, al hacer un estudio del concepto de realidad desde lo más propio de la realidad en el intelecto humano, que es la física. Paso a la metafísica de Zubiri, a la que me he dedicado tanto tiempo, a la filosofía social de Ortega, a la sociología ordinaria para el comportamiento de la mujer, que nos permitía hacer unos estudios arquetípicos en los que encajar cada uno de los tipos femeninos que Miguel Delibes trataba. El cariño que me aportaba la ilustre canaria, María Ángeles Martínez, pues esto iba unido a la condición de que Miguel Delibes, yo lo llamo cariñosamente mi hermano menor molledense, por la sencilla razón de que a mí me habían hecho hijo adoptivo de Molledo allá por el 1986, en la ocasión en la que ofrecimos al municipio de Molledo una gran estatua, un monumento sobre el mayor ingeniero inventor Leonardo Torres Quevedo. Y pocos meses antes de fallecer, Molledo, donde había pasado Miguel Delibes parte importante de su juventud y donde había escrito algunas de sus novelas, refiriéndolas en ella, pues lo hicieron también hijo adoptivo. Solo somos 2 y yo soy mayor en la antigüedad. Esto era con un cariño unido. Aprovecho para, aunque sin ninguna duda todos ustedes han leído más que suficientemente la obra de Miguel Delibes, aunque no ha tratado de ninguna manera
en sus novelas. Ninguno de los temas capitales de lo que ha significado la revolución femenina o del feminismo, ni la píldora anticonceptiva, ni el Mayo francés, ni la Isla de Güell, ni el Me Too, obviamente ya, ni ninguna de estas cuestiones, es una auténtica maravilla, no solo el detalle de cada una de las mujeres que describe, desde la señora de casa tradicional que cuida la casa, los hijos, a la criada que normalmente tienen la de clase media, pasando por ahí hasta la universitaria, más o menos ya tras el esquema de píldora, pero incluso alguna universitaria y con hijos, que da una manifestación gloriosa de que es mucho más responsable que los otros, que van a ver cómo caza el voto de unos ciudadanos de su novela. Un apunte solo, como pueden ver. Otro apunte importante es a lo que habla de la polución o la contaminación. Yo he creído siempre, en mi paso con estos dos ilustres profesores de la escuela que hemos convivido tanto, que la arquitectura tiene una función primordial en el ámbito del urbanismo. Y suelo separar la arquitectura de la ingeniería, o la arquitectura sanitaria de la ingeniería sanitaria. Y creo que es tarea prioritaria del arquitecto, la del urbanismo, y en consecuencia la de tener como un norte claro el de evitar, suprimir lo que hay, pero evitar el que se sigan haciendo construcciones como construcciones, sistemas de refrigeración, de calefacción, etcétera, etcétera, sin tener como punto fundamental evitar a toda costa la polución, en líneas generales, la contaminación. Esto es una tarea que, desde que ellos lo saben, que desde los años 90, en la Real Academia Nacional de Medicina, en la que me concedieron el honor de integrarme hace ya más de 25 años, pues uno de los temas capitales para mí era el estudio del aire como curso de doctorados precisamente para arquitectos, ¿no? Paralelamente, es obvio, el tema que más directamente me ocupa es el de la ingeniería sanitaria, si queremos decir, el otro tema, el del agua. Cómo llega el agua a nuestras casas, a nuestros edificios públicos también, como es obvio, y las aguas residuales, vamos a dejarlo ahí. El problema de la contaminación y los problemas de las deficiencias de las aguas generan al año más muertes en el mundo, más muertes. No más enfermedades solo, más muertes, ya perfectamente tasado, que cualquiera de las enfermedades que pueden asustarnos más o menos, que cualquiera de ellas. Lo que llamamos medicina preventiva o freno a los problemas que tenemos de la salud, cuidemos preventivamente la salud antes de ser reos de medicinas o de actuaciones médicas, hospitalarias, etc. Dos temas capitales. También en las academias de medicina, y en concreto, pues a la que yo estoy en varias de las territoriales, pero la Real Academia Nacional de Medicina de España. Y el tercer tema, el del cambio climático, que este corresponde a todos, o nos corresponde a todos, pero fundamentalmente corresponde a la ingeniería, como no puede ser de otra manera. La ingeniería basada, obviamente, en la física, ¿no? En la meteorología y en la astrofísica, este conjunto de cuestiones, ¿no? La actualidad de lo tradicional y ya públicamente llamado cambio climático, eso es un disparate. La expresión cambio climático es neutra y lo que está sufriendo hoy la humanidad no es un cambio climático, ¿no? Suelen decir los negacionistas que el cambio climático ha habido siempre. Pues claro que ha habido siempre, solo faltaba que encontrara a alguien, por primera vez en toda la historia de la ciencia, algo que permaneciera siempre idéntico a sí mismo. Cuando una de las características primordiales, metafísicas y físicas de la realidad, es ser compleja, es ser estructural, es manifestarse por un conjunto de notas
que no son independizables, no solo no son independientes, sino que no son independizables entre sí, sino que la estructura de ese conjunto de notas es lo relevante de la unidad. Esta es la filosofía actual y esto es lo que nos enseña la física. De tal manera que si alguien encontrara, decía a mis alumnos y en las conferencias que puedo, si alguien encuentra algo que sea simple, que sea homogéneo, por favor que me lo diga, que compartimos el Nobel próximo. Esto no existe. Señor de un departamento, yo quiero que usted me dé 20 gramos de electrón. Si el comerciante sabe algo, pues a ver, ¿cómo es eso? Si usted se quiere llevar solo la masa, ¿no? Usted se lleva la masa, la carga, el spin, etc. La masa no se la puedo dar sola. Eso no tiene sentido. El electrón es la menor cantidad de materia ordinaria que decimos que existe en la naturaleza, pero con las partículas, las nuevas generaciones de partículas elementales, podríamos decir lo mismo. No, yo quiero ver la Tierra y solo la Tierra. La Tierra sin Sol no es Tierra. Sin Sol la Tierra no es Tierra, porque el universo es también una situación climática. Bueno, lo que les estoy queriendo decir es simplemente que cuando tenía ya resuelta la tesis doctoral que he presentado en la Universidad de Castilla-La Mancha, del paradigma tecnoeconómico al capitalismo inclusivo en el Magisterio Pontificio de Francisco, tuve que pedir, después de todos los trámites burocráticos que llevan estos temas hoy, que me dejaran una semana más porque Francisco nos había anunciado que tenía pendiente por la prensa una encíclica, una exhortación apostólica, no se sabía bien qué. Y el día de San Francisco pues nos regaló la exhortación apostólica Laudate Deum, una semana para hacer un capítulo más en la tesis, ¿no? Bueno, pues tenemos que la actualidad, en el título, exhortación apostólica Laudate Deum, sobre la crisis climática, ya por lo menos un paso más sobre el cambio climático en este terreno. La Laudato Si, la magna encíclica de Francisco, que tanto significó de crisis general en la humanidad, en todos los ámbitos, y que le ha traído pues, tantos dolores de cabeza, estos por los unos, en otros casos, y esto mismo, por los otros, y los unos y los otros, pues ya sabéis lo que son, conservadores o progresistas, o como lo queramos decir. Pero ha cerrado este conjunto de magníficos documentos, de los que he situado en la doctrina social de la Iglesia, desde la Evangelii Gaudium, su programa de gobierno pontificio, por una parte, la Laudato Si, referencia a la casa común, al mundo planeta, que solo hay uno, y su Fratelli Tutti, al mundo humanidad, pidiendo a todos los seres humanos que viviéramos solidariamente y fraternalmente. Bien, pues esta última exhortación apostólica, la Laudate Deum, alabemos a Dios, pues es la mayor defensa del enfrentamiento contra el problema actual de calentamiento global que se ha escrito. El Papa Francisco se ha puesto a la cabeza de que nos tomemos en serio. Esta exhortación apostólica se debería haber llamado, a mi juicio, porque claro, ahí viene y ya no les voy a contar más, pues es una exhortación pastoral. Como dato relevante, pues no hay ninguna referencia a las Sagradas Escrituras, salvo 3 notas evangélicas sin que sean referencia en el prólogo, en el preámbulo de la exhortación apostólica. Y hay 19 referencias a la ciencia. La conferencia que el lunes, pasado mañana, ¿no? Que este lunes me han pedido en la Real Academia de Ciencias Veterinarias como clausura del año, pues la he titulado Audiamus Scientiam. Escuchemos a la ciencia, para concluir que de la Laudate Deum, del alabemos a Dios del título, lo que toda la exhortación apostólica de Francisco ha hecho, esta Laudate Deum, es un Audiamus Scientiam, es decir,
escuchemos a la ciencia. Verdaderamente colosal. Es difícil. Bueno, siempre hay alguna pequeña metedura de pata porque el equipo que los corrige pues ha metido hasta los maremotos allí, ¿no? Pero, en fin, esto carece absolutamente de sentido. Si me atreví a recomendar la lectura de las novelas de Miguel Delibes, que son mucho, leer 26 novelas es una cosa verdaderamente gratísima, ¿no? Pero leer la exhortación apostólica, acceso directo por internet, del Papa Francisco sobre cómo tenemos que enfrentarnos al calentamiento global, solo puedo deciros que uno de los máximos críticos o no creyentes en lo que estábamos haciéndole al planeta, el otro día, en un acto en la Real Academia de la Diplomacia, dijo: después de lo que ha dicho el Papa ya no voy a tener más remedio que creerme. Es verdad que arremete con 12 frases solemnísimas contra, si queremos decirlo así, contra el negacionismo. Verdaderamente sorprendente, verdaderamente sorprendente. Bien, pues esto lo concluimos con el Audiamus Scientiam y, y Laudate Deum. Y a nuestra queridísima directora, pues le rubrico la invitación de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, a que cuando quiera, viniendo a Lanzarote, que esto es un caso especial, viniendo a Lanzarote, con sumo gusto la acogemos en la Academia. Muchísimas gracias. Gracias, presidente González de Posada, presidente de esta Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Gracias, doctor Benítez de Soto, estimado Marcelino. En nombre del Centro de Láseres Pulsados, nosotros también queremos entregarte un alfiler de plata con el símbolo del CLPU. Es igual a este que yo llevo aquí. Sería para nosotros un honor que cuando pases por Villamayor y cuando vengas a visitarnos y cuando vayas también a cualquier acto nos representes. Sería para nosotros un verdadero placer. Gracias. Cuando llegué al Centro de Láseres Pulsados el año pasado, de las primeras visitas que tuve fue la de Marcelino, te voy a tutear. Venía a interesarse por la nueva dirección del centro y venía a animarnos a que siguiésemos en nuestras investigaciones, sobre todo en una línea que tenemos, en salud o de tratamiento de cáncer y de un proyecto que llevamos adelante, de unas líneas, y le dije en ese momento que esta era su casa. Así que ha hecho uso de su casa y Marcelino sigue siendo tu casa. Y al profesor González de Posada, que aceptó la invitación a visitaros en Lanzarote, por supuesto. El Centro de Láseres Pulsados alberga el láser más potente de España, para quien no lo sepa, y está aquí, está en Villamayor, está entre los más potentes del mundo a alta tasa de repetición. Y después de un pequeño cóctel que Marcelino nos va a agasajar y nos va a invitar, pues estáis invitados a visitarnos. Como a las 3:30 habíamos dicho, Yaisa, vamos un poquito de retraso, pues 3:30 o así, estáis invitados a visitar el láser más potente de España. Gracias, gracias a todos.